nuestros asistentes. El Instituto de Estudios Estratégicos y el Colegio de Abogados Rosaristas se complacen en presentarles la primera tertulia que han organizado ambas instituciones y que versará sobre la contratación pública en tiempos del COVID-19. Como vicepresidente del Colegio de Abogados Rosaristas, quiero agradecer muy especialmente a la doctora María Teresa Palacio y a los doctores Juan David Duque, Mauricio Rodríguez y Ernesto Ortiz por aceptar hacer parte de este espacio, y al doctor Humberto Izquierdo, director del Instituto de Estudios, por moderar tan especial evento y por permitirnos estrechar lazos entre las instituciones que de seguro hacen un gran aporte a nuestra sociedad. Quisiera presentarles brevemente a nuestros tertuliantes. La doctora María Teresa Palacio Jaramillo es abogada de la Universidad del Rosario, realizó una profundización en desarrollo de gerencia en la Universidad del Rosario, actualmente es presidente de la firma Palacio Jouve García Abogados, catedrática en Derecho Público y Contratación Estatal en Maestría, Posgrado y Pregrado de las Universidades de los Andes, Rosario y Javeriana. Fundadora y directora de la especialización en Contratación Estatal y su gestión de la Universidad del Rosario. Autora de varias publicaciones e investigaciones jurídicas especializadas, conferencista internacional, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y Medellín, árbitro y miembro de la Corte de Arbitraje de Asomagister, conjuez del Consejo de Estado, distinguida con la condecoración Carlos Llera como árbitro sobresaliente. Ha participado en la estructuración jurídica de varios proyectos de infraestructura, en especial el de Ruta del Sol Banco Mundial, destacada como abogada clave en el sector del derecho administrativo y como una de las 10 mejores árbitros de Colombia, según la publicación Chambers and Partners. Anteriormente se desempeñó como subgerente jurídica y gerente encargada de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, coordinadora de la mesa de trabajo sobre democratización de la economía, Asamblea Nacional Constituyente, asesora del Gobierno Nacional para la reestructuración del sector de comunicaciones, asesora externa de la Presidencia de la República para el proceso de modernización y estructuración del Estado, experta de la misión de contratación del Departamento Nacional de Planación y asesora del Gobierno Nacional para la redacción de la Ley 80 de 1993. El doctor Juan David Duque Botero es doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario y experto en contratos del sector público por la Universidad de Deusto, Bilbao. Se ha desempeñado como director de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, secretario general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, secretario general de la Superintendencia de Industria y Comercio, magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado, subsecretario de Planación Distrital de Bogotá y jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Docente titular de pregrado de la Cátedra de Contratación Estatal, en las especializaciones de Derecho Administrativo y en la de Contratación Estatal y su gestión de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Autor de los libros Contratación Pública Estratégica, Socialmente Responsable y Competitiva y GPS Contratación Pública, entre otros. El doctor Mauricio Rodríguez Tamayo es abogado de la Universidad Libre de Barranquilla, con especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Javeriana de Bogotá y con maestría en Derecho Administrativo de la Universidad Externada de Colombia. Profesor de Contratación Estatal en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en la Universidad Libre de Barranquilla. Autor de los libros La Acción Ejecutiva ante la Jurisdicción Administrativa, publicada en 4 ediciones, Los Contratos Estatales en Colombia, publicada 2 ediciones, y otras publicaciones. Socio y miembro fundador de la firma Rodríguez Castaño Abogados. De la misma forma, fue funcionario del Consejo de Estado, jefe de la oficina jurídica de la empresa Interaseo S.A.E.P. y también ha sido asesor jurídico externo en contratación estatal del Instituto Nacional de Concesiones INCO, Alcaldía Distrital de Barranquilla, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Instituto Nacional de Vías sin Vías, Cor Magdalena, Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, y empresas del sector público y privado. Actualmente se dedica a brindar asesorías jurídicas en contratación estatal, derecho administrativo y servicios públicos a entidades públicas y al sector privado, al igual que ejerce actividades profesionales como abogado en tribunales de arbitramiento y ante la justicia contencioso administrativa. Es árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá y conjuez del Consejo de Estado. El doctor Ernesto Ortiz Díaz es abogado y sociólogo de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Constitucional, Administrativo y Penal. Tiene estudios de posgrado en asociaciones público-privadas, máster en Administración y Gestión Pública de la Universidad de Pompeu Fabra, Gestión Territorial de la Universidad de Barcelona y en Derecho de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en la Corte Constitucional, el Congreso de la República y en la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Recientemente se desempeñó como director jurídico de la Cámara Colombiana de Infraestructura y director ejecutivo de la Fundación Carlos Llera Restrepo. Ha sido profesor de pregrado en múltiples universidades de Bogotá y de posgrado en la Universidad del Rosario y como invitado en varias regiones del país. Por último, el doctor Humberto Izquierdo Saavedra, abogado, especialista en Derecho Penal y Tributario de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Profesor de Derecho Constitucional, Hacienda Pública y Contratos Estatales de la misma universidad. Se ha desempeñado como jefe de la Oficina Jurídica de Cor Magdalena,
jefe de contratación y jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así como asesor de diferentes entidades públicas y privadas. Actualmente es secretario general del Fondo de Capital Privado Quartz Capital Partners. También ejerce la profesión como asociado de ACU, de Legal Partners, actividad que combina con la participación en organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Estudios Estratégicos que dirige y el Tanque de Pensamiento al Centro, en el cual está a cargo de la Dirección de Participación para la Gobernabilidad. Para no extenderme más, le doy el uso de la palabra al doctor Izquierdo para que nos brinde su saludo institucional y nos dé las instrucciones de la tertulia. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter como @abogadosrosariz, @IE-estratégicos, y utilizar durante nuestra tertulia el hashtag numeral sobre contratación y COVID pregunto. Bienvenidos todos. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Me complace saludarlos como director del Instituto de Estudios Estratégicos y darles la bienvenida a las 226 personas que en estos momentos están conectadas y seguramente a las muchas más que se van a conectar, así como darle un saludo muy especial tanto a la Junta Directiva del Colegio de Abogados Rosaristas, del que soy muy orgullosamente colegiado, y también a la Junta Directiva de nuestro Instituto de Estudios Estratégicos, en especial a nuestro señor presidente Federico Restrepo. Para el instituto es un verdadero privilegio hacer esta alianza con el colegio. Sin duda alguna, el Colegio de Abogados Rosaristas es uno de los colegios de abogados mejor posicionados en el país, no solo por el prestigio de sus egresados, sino también por la profunda y muy activa actividad académica que lo caracteriza. Por su parte, el Instituto de Estudios Estratégicos es un tanque de pensamiento interesado en promover el desarrollo social de Colombia y sus regiones con un enfoque de innovación y de defensa de la iniciativa privada. En ese orden de ideas, ante una crisis como esta, la que ha originado el llamado coronavirus o COVID-19, que no solamente ha obligado a las entidades públicas y a todos los asesores en materia de contratación pública a echar mano de todas las herramientas que provee el ordenamiento jurídico para poder conjurar y enfrentar esta crisis, sino que también ha obligado desde ya a desplegar la creatividad para afrontar una recesión económica que era venidera al momento de ofrecer esta tertulia, pero que, como lo ha dictaminado ya la presidenta del Fondo Monetario Internacional, es una recesión económica actual. Desde ese punto de vista se juntan las dos visiones, la jurídica del Colegio de Abogados Rosaristas y la visión un poco más económica y de política pública del Instituto de Estudios Estratégicos, para ofrecerles a ustedes una discusión del más alto nivel con quienes consideramos son, sin duda, 4 autoridades en el país sobre estas materias. En ese orden de ideas, pues queremos plantearles a ustedes una discusión abierta, fresca, sencilla, llena de conocimiento y experiencia, por supuesto, pero también práctica. Nosotros nos hemos reunido con los conferencistas del día de hoy y hemos planteado hacer una discusión y un diálogo tranquilo, abierto, y esa es la propuesta que les ofrecemos el día de hoy. Para eso yo quiero darle la bienvenida a la doctora María Teresa Palacio, profesora, maestra de los abogados, en especial de los abogados rosaristas, que bueno, nos engalana hoy con su presencia y que tiene preparada una serie de preguntas y de temas que nos pueden servir de abrebocas para la discusión de hoy. Doctora María Teresa, bienvenida, buenas tardes y empiece por favor con nuestra tertulia. Buenas tardes a todos. Para mí es una dicha, una gran felicidad poder compartir estos momentos con ustedes. La verdad, agradezco al Colegio de Abogados Rosaristas, casa, creo que fue una de las del colegio en su momento, y obviamente México por esta oportunidad que no es sencilla. Confieso que deben aceptar cuando ahora no tiene en la vida del país. Y lo primero sería, vamos a hacer un análisis muy
Ricardo. Bueno, les pedimos a todos excusas durante unos minutos. Parece que tiene algún inconveniente la doctora María Teresa para conectarse. Entre tanto, les vamos a hacer un breve aviso. Todos los que estén interesados en participar con preguntas y con aportes, les pedimos el favor de hacerlo de manera unificada a través de nuestras redes sociales, especialmente a través de Twitter con el hashtag sobrecontratación y COVID pregunto, etiquetando las cuentas del Colegio de Abogados Rosaristas, que es @abogadosrosariz, y del Instituto de Estudios Estratégicos, que es @IEestratégicos. También les pedimos el favor de que, si lo desean, nos ayuden diligenciando una encuesta al final de esta tertulia y también que nos ayuden manteniendo las cámaras y micrófonos apagados para favorecer la conexión de todos y aprovechar de la mejor manera el ancho de banda. Ya recuperamos a la doctora María Teresa. Hagamos una breve prueba para saber que la estamos escuchando bien. Doctora María Teresa, la perdimos un segundo, pero ya está otra vez con nosotros. Aló. ¿Estoy con ustedes otra vez? La escuchamos. Bueno, entonces les estaba diciendo que esto no es fácil de tratar porque nunca antes en el mundo y en el país se había dado una situación como esta. Sin embargo, digamos que vamos a hacer comentarios prácticos, como habíamos dicho, porque esa es la idea de ponernos a pensar, pero sí es increíble que en tan corto tiempo hayamos podido sacar, o el gobierno nacional haya podido sacar una cantidad de decretos tan amplios, van más de 60, los que tienen que ver con contratación son alrededor de 30, de manera que, pues digamos que este es un esfuerzo legislativo, porque todos esos son decretos con fuerza de ley, que vale la pena pues hacer un reconocimiento. Para introducir un poco el tema, aquí hay dos aspectos a tratar, que pronto quedan como metidos entre todo este panorama de normas. Hay dos temas, una emergencia económica y sanitaria y otra emergencia económica y social y otra emergencia sanitaria. ¿Esto por qué lo digo de entrada? Porque si ustedes estudian, como lo vamos a mirar un poco y a proponer para el análisis de los expertos, la emergencia económica que está en el 417 tiene un término que vence, por decirlo así, el 26 de abril, mientras que la emergencia sanitaria, que es la resolución del ministerio, tiene una vigencia, por decirlo, hasta el 30 de mayo. Entonces, eso en cada decreto y en cada norma que se estudie y se analice, hay que mirar si es con base en la emergencia económica, con base en la emergencia sanitaria, o qué artículo es con base en una y otra, para saber desde cuándo se cuenta. Como les comentábamos, va a ser un tema muy práctico y inicialmente empiezo por dos elementos de discusión o dos elementos súper fundamentales que están en el decreto 417, que no los podemos olvidar, no podemos olvidarlos. El primero de ellos es que el propio decreto con fuerza de ley, el 417, define que el país está en una situación repentina e inesperada por hechos imprevisibles y sobrevinientes. Estas frases quiero que se les queden a todos ustedes porque de ahí estamos armando todo un paquete de temas de fuerza mayor que obviamente es importantísimo para tener en cuenta a nivel de responsabilidad, como voy a proponer yo más tardecito. Ese es un punto. Ahora, ¿qué pasa? La redacción de los decretos en algunas partes, pues entiendo por qué, pero es complicada porque la vigencia es, si es emergencia económica va a ser hasta el 26, si es emergencia sanitaria el 31. Ese día se cae la totalidad de las normas, eso quiero dejarlo en la mesa, porque acordémonos que la base de estas normas son para atender, mitigar y superar los
efectos de esta situación especial. Entonces, fíjense en ustedes que yo tendería a pensar, pero lo dejo sobre la mesa, tendería a pensar que todo lo que se haga durante ese periodo no se puede hacer, no se puede volver a suspender, no se puede volver a tomar ninguna medida, pero obviamente los efectos que trajeron esas medidas pues estarán dentro del tema de la superación de los efectos. De comentarios tendría que adentrarme un poquito en el tema de hacer un recuento de la 440, ni muchísimo menos importante. Fíjense esto, leyendo primero, vamos a tener que cambiar el concepto, o no cambiarlo, pero ¿me oyen? ¿Aló? Doctora María Teresa, tenemos problema con el sonido. ¿Me oyen? Ya, de nuevo le escuchamos, por favor. Activa, por favor, tu cámara. Es la cámara que no se ve la imagen. ¿Es la cámara? Ay, Dios. Esperen a ver un segundito. Dios mío, ¿cómo será esta cosa? No me puedo... ¿Me están oyendo? Sí, Sí, señora. señora. Lo que pasa es que estás activada dentro de la plataforma, tu cámara está activada dentro de la plataforma, pero tu iPad pareciera que lo cubriera. Ay, Dios mío. A ver. Mi iPad pareciera que lo cubriera porque podría ser sin cámara, porque yo no veo. A ver. Muy bien, pero se escucha perfecto sin cámara. Se podría continuar así, yo creo. ¿Sí? Muy bien. Mientras, Entonces, sí, tranquila para que podamos tener esa interacción. bueno, entonces el tema estaba, o les estaba comentando que la idea es mirar los decretos, pero no propiamente con lo que dicen, porque eso está en los decretos, sino los temas que hay que manejar al respecto. Lo primero que tengo que decir es que creo que una de las grandes avances que tenemos que hacer es la de modificar, cambiar, ajustar el concepto de la oferta más favorable. Porque resulta que la oferta más favorable tiene una conceptualización clara en el artículo 5 de la ley 1150, que es la mejor oferta para los intereses de la entidad, etcétera. Pero yo creo que ahora ese concepto va a tener que ser objeto de un ajuste porque hay que tener claro conceptos de oportunidad, de disponibilidad, de tiempos, los criterios de valoración que maneja entonces la Procuraduría y la Contraloría también tendrán que ajustarse, necesariamente tendrán que ajustarse, porque finalmente lo que tratamos o lo que deben, me imagino yo, tratar de evitar las Contralorías es no juzgar las cosas con los parámetros anteriores, sino evitar el dolo y la culpa grave para acompañar a las autoridades que están ejecutando esto. Es que realmente esto es una actividad supremamente miedosa. Es que la verdad es que yo sí les quiero decir que la actividad es de un delicado, entonces estamos en esa situación inesperada frente a hechos imprevisibles que amerita que la Contraloría y la Procuraduría tengan realmente una consideración importante para que se ajusten. Ahorita les digo por qué, porque salió una circular de la Contraloría que quiero dejarla también en la mesa de discusión. Ese sería el término, en términos generales, insistiendo en que una cosa es la emergencia económica y otra es la emergencia sanitaria. Vamos entonces,
a centrarnos en cosas polémicas. La audiencia pública, las audiencias públicas se hacen por medios electrónicos, sobre eso no hay ningún inconveniente, y me parece que esas normas son innecesarias, porque resulta que todo ese tema de las participaciones por medios electrónicos ya estaban en la ley 529, en la 1150, en el mismo CEPACA 1437, donde sí hay que ponerle un poquito de atención es en la suspensión de las audiencias de adjudicación, porque ahí hay una nueva causal que quiero poderla discutir por parte del panel de expertos, porque lo que teníamos nosotros en nuestra norma es que la audiencia se podía suspender, la audiencia de adjudicación, cuando la entidad necesitara evaluar o valorar los oferentes en sus distintas manifestaciones. Acá hay una nueva causal y es la imposibilidad de acceder a medios electrónicos. Ahí se puede suspender la audiencia de adjudicación como caso adicional. Colombia Compra ha dado una idea que me parece valiosa, porque lo que ha dicho Colombia Compra hace muy poco es que la revocatoria del acto administrativo de adjudicación por esta causal es única y exclusivamente la última ratio. Es decir, hay que tratar de buscar que de alguna forma, de alguna manera se pueda continuar, sin embargo, pues no es prohibido. Vamos a entrar ahora a un tema, y me perdonan que vaya de un lado a otro, pero lo que quiero es como incentivar en la mesa de expertos las discusiones, un tema sumamente complejo. Pienso que es el más complejo de todos los decretos, que es la bendita urgencia, contratación de urgencia. Yo quiero que ustedes miren, si tienen de pronto las normas, cómo el decreto ley habla de contratación de urgencia. Le quita la palabra manifiesta. No se nombra como urgencia manifiesta. Nótese entonces que esto no es un olvido. Yo creo que esto es una cosa muy bien jalada, porque resulta que la norma del 417 dice claramente que en esta emergencia se entiende comprobado el hecho que le da lugar a la urgencia. Esto es importantísimo porque las circulares de la Contraloría y con todo respeto de la Agencia de Defensa, me parece que es lapidaria, importantísima, es que en esta normativa la manifiesta no debe estar probada. Se entiende, dice la norma textualmente, se entiende comprobado el hecho que da lugar a la urgencia. Y esto no es de poca monta, ya lo vamos a ver por qué. Este punto, digamos, tiene varias preguntas. Me han preguntado muchísimo ¿por qué razón? ¿Por qué razón? O si hay razón, o si fue un olvido, o si fue qué cosa. ¿Por qué en la urgencia manifiesta se hace referencia a la aplicación del artículo 42 y no se dice nada del 43 de la ley 80? Punto importante, porque si uno lo lee, yo pienso particularmente, y lo dejo a la mesa, que el hecho de que la norma haya dicho que se aplica al 42 y no haya dicho nada del 43, tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque el 43 de la ley 80 sobre urgencia tiene que ver con las potestades de las Contralorías Nacional y Regional, departamentales y de las auditorías en el control fiscal. Entonces, ojo con esto. El propio artículo 43 de la ley 80 dice que esa ida a las Contralorías es para que se verifiquen los motivos que constituyen la urgencia manifiesta. Y con todo respeto, yo creo que aquí volvemos a lo de atrás. Esos motivos, esos hechos que le dieron motivación, se entienden comprobados los hechos que le dan lugar a la urgencia. Entonces yo sí quisiera, pues, entrarme un poquito en la discusión de esto para la mesa, porque la circular que ha hecho la Contraloría
con todo respeto y cariño por la entidad, creo que se volvió un poco más fuerte que la misma ley 80 y estamos en un momento en que esto no es posible que ocurra, estamos en un momento muy difícil, máxime cuando el funcionario le teme a la Procuraduría, a los organismos de control, no sabe cómo mirar las normas. Y ahora vamos a ver un poco esa resolución que la dejo planteada. Entonces, en resumen de esto, pienso que el artículo 43 pues no tendría la misma aplicación en la medida en que los hechos se entienden comprobados por la 417. Así las cosas, el artículo 42 de la ley 80 pues se aplica igualito, el acto administrativo motivado, pero ojo, ¿motivado en qué? En que los hechos están comprobados, como he venido diciendo. No hay estudios previos, en el 42 se dice que no hay estudios previos, ya vamos a ver. Obviamente esto no quiere decir que no haya necesidad de demostrar las necesidades a resolver, pero el estudio previo como tal no está exceptuado en el artículo 42. Sin embargo, la circular número 6 de la Contraloría recomienda hacer estudios previos. Es que no se nos olvide que estamos en una urgencia manifiesta, como se dijo en el artículo, en la 417, por circunstancias excepcionales, imprevistas e imprevisibles. Muy bien, ojo con esto, eso está en la propia ley 80, es que de pronto se nos olvida. El acto de declaratoria de la urgencia hace las veces de justificación de la urgencia. Entonces, obviamente hay que disponer los recursos, etcétera, pero tiene un tratamiento muy especial. ¿Y por qué me centro tanto en la urgencia? Porque ya lo vamos a mirar con la mesa. Es casi la única salida que le da la ley a la contratación directa, salvo pues obviamente la tienda virtual, etcétera, pero es casi la única salida que le da las nuevas normativas a la posibilidad de hacer contratación directa. Entonces, no hay necesidad de hacer contratos. Cuando la cosa es tan grave, pues uno puede incluso no hacer contratos, tener la plata sí, pero digamos que el punto va a tal naturaleza que aunque el contrato estatal es solemne, definitivamente aquí no hay garantías, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya dolo y culpa grave cuando se actúe. Pero les decía que el 19 de marzo, la circular número 6 de la Contraloría, que la pongo en conocimiento de ustedes para analizar, porque causa un poco de angustia, en el sentido de que fija unos deberes, que es reportar a la Contraloría todos los actos administrativos, los contratos y demás actuaciones relacionadas con la emergencia, con unos formatos, que eso ya complica un poco la cosa, pero hay unas recomendaciones que son muchas recomendaciones, pero la primera pregunta que yo tendría que hacerles es, ¿quién desacata una recomendación de la Contraloría? Eso es un acto temerario. Y fíjense lo que dice, recomienda verificar los hechos y las circunstancias en cada caso de urgencia. Pero ya lo hemos dicho, los hechos se entienden comprobados por ley, está en la ley. Realizar estudios previos, recomiendan realizar estudios previos. Pues cuando se pueda hacer, obviamente habrá que hacerlos, pero no olvidemos que estamos en la figura de la contratación directa. Recomiendan hacer una identificación idónea del contratista y después la Agencia de Defensa Jurídica del Estado saca otra circular y dice otro documento y dice que debe revisarse todos los pasa o no pasa en la parte de toda el primer análisis que hay que hacer sobre capacidad, que eso debe quedar absolutamente claro. Entonces, fíjense que ese 1 de abril, ese 19 de abril se pronuncia, de marzo se pronuncia la Contraloría, y el 1 de abril la circular externa de la Agencia de Defensa. Dice que hay que verificar los requisitos habilitantes, un RT. Humberto, ¿qué es eso? ¿Aló? Tranquila, doctora. Sí, ¿No? siga, tranquila. Que debe verificar los requisitos habilitantes,
que es imprescindible, usa ese término, imprescindible tener interventores en los contratos, que cualquier modificación pues puede producir desequilibrio, me parece. Eso está, digamos, bien dirigido, pero hay que tener mucho cuidado con esas recomendaciones. También quiero muy rápidamente poner sobre la mesa el tema de las adiciones o modificaciones de los contratos, porque es posible modificar o adicionar los contratos en más del 50%, siempre y cuando, aquí hay dos puntos importantes que son la motivación para hacer esas modificaciones. Gestión y mitigación de los efectos de esta circunstancia. No puedo dejar de comentar otros pequeños temas que los quiero dejar sobre la mesa para los expertos, y es el decreto 461 del 22 de marzo, que autoriza temporalmente a los gobernadores y a los alcaldes durante el término de la emergencia económica, entonces es hasta el 26 de abril, reorientar las rentas con destinación específica, no las que tengan origen constitucional, y reducir las tarifas de impuestos. También del 491 es importantísimo en este tema, lástima que estemos estrechitos, pero no puedo dejar de nombrar el 491 para la discusión del 28 de mayo, porque ese 491 le pega muy duro a la contratación estatal. ¿En qué sentido? En el tema de los contratos de prestación de servicios. Ahí hay que leerlo, ese 491, con un cuidado enorme, porque hay unos artículos para la emergencia económica, otros artículos para la emergencia sanitaria. Entonces las duraciones son distintas. Ahí habla de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, de los profesionales, habla de los contratos de prestación de servicios administrativos que no se pueden suspender. Eso habría que mirarlo con cierto cuidado, porque tiene mucho interés para lo que nos sigue ahorita de aquí en adelante. Yo dejo para los expertos estos temas un poco revueltos, pero sí quiero hacer énfasis en dos puntos. Primero, es muy importante el acompañamiento de los organismos de control. Acompañamiento, porque el servidor, las autoridades, como dicen los propios decretos, donde están todos los que prestan servicios, todos los que tienen función pública, pues están metidos en un lío muy grande, donde hay perplejidad, no hay jurisprudencia, no hay doctrina. Entonces, digamos que yo llamaría con todo cariño a los organismos de control para que acompañen en su labor preventiva. Sé que en tema de conciliaciones han hecho una gran labor, pero digamos que tener cuidado, porque si probar el dolo y la culpa grave de eso es constitucional, es claro. Pero poner esas cortapisas que en algunos temas me parece que va por encima de la ley es bien complejo. Y hay que poder ajustarnos, entre todos poder ajustarnos, porque si no lo que vamos a tener es un semillero de pleitos impresionante y un semillero de procesos sancionatorios, disciplinarios y fiscales. Muchísimas gracias a todos. Dejo esos temitas muy planteados muy rápidamente en la mesa. Mil gracias. Doctora María Teresa, muchísimas gracias a usted. Ya tendremos la oportunidad y la dicha de escucharla nuevamente. Pues usted nos ha planteado una cantidad de temas muy importantes, todos relacionados con esta crisis y con contratación pública. Vamos a tratar de relacionar esos temas que usted nos pone sobre la mesa también con los que están preguntando las personas que están conectadas a través de Twitter con el hashtag sobre contratación y COVID. Pregunto a quienes les invitamos nuevamente a que nos envíen todas sus preguntas por este medio. Ya vamos muchas preguntas. Una de ellas de Elkin Ardila, que palabras más, palabras menos nos pregunta qué se debe valorar como nueva oferta más favorable. Esto sin duda tiene que ver con esto que decía la doctora María Teresa, de que esta crisis nos está haciendo replantear el nuevo concepto de oferta más favorable o de selección objetiva. En ese orden de ideas yo les quisiera preguntar a los demás, ustedes me dirán, doctor Duque, doctor Mauricio, doctor Ernesto, quien se quiera animar, ¿cuál es el nuevo concepto? Tratemos de alinterarlo, de oferta más favorable. ¿Tendrá que ver con la disponibilidad, más bien con la oportunidad
Doctor Duque, ¿qué opina? Hola Humberto, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Claro, ese concepto en el estado que se encuentra ahora la situación del país, cambia la necesidad. Mientras en un momento el precio de un bien o un servicio se vuelve relevante en estas condiciones, la temporalidad que hablaba la doctora María Teresa es necesaria. La entrega oportuna del bien, el que me entregue las mascarillas en menos tiempo, para mí es más importante que su costo, porque estoy poniendo de lado y en juego la vida de las personas. Entonces, eso para la contratación pública es irrelevante. Si a ese momento se necesita comprar en buen momento la entrega de los bienes, dará lugar a que ese sea un factor determinante para su compra. Ahora bien, también vamos a verificar que es inconvenientes que se han planteado por algunas alcaldías en entender que la posibilidad de inmediata de los bienes no es tan fácil, porque no están comprando 10 o 20 mascarillas como hacemos nosotros en nuestras casas, sino están comprando 1.000.000, están comprando 300.000, 500.000. Entonces también la disponibilidad en grandes cantidades hace lugar para que esos bienes se vuelvan relevantes. Ahora, ahí ya la doctora María Teresa también tocó aspectos muy importantes, porque lo que busca la urgencia manifiesta también es proteger la continuidad del servicio, y si esa continuidad del servicio pues no se da, esa protección a la vida, que es lo que estamos haciendo ahora, se vuelve muy compleja. Entonces también tener en cuenta la importancia de la temporalidad, que se vuelve ideal para juntarlo con ese concepto de la importancia del bien en el momento de crisis. Ahora, yo también quiero hacer referencia, Humberto, para aunar en las discusiones posteriores frente a la crisis como se está viendo. La doctora María Teresa lo tiene muy claro en poder evidenciar que se tiene un enfoque de sanidad, de salubridad pública y otro económico. Las entidades están empezando a mezclarlo, y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque si estamos nosotros buscando la protección de unas personas que no pueden pagar un alquiler, por ejemplo, estamos amparándonos en una norma que es diferente. Es decir, no es un tema que está enfocado a la salud, a la protección económica, sino a la salubridad, y eso puede generar inconvenientes al momento de la revisión por parte de los entes de control. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si la justificación que debe ampararse en la definición propia de la urgencia manifiesta no queda muy clara, la justificación no se puede entrar a verificar si es un tema de salubridad o un tema económico, en este momento de la entrega de mercados, en este momento de la entrega de subsidios, en este momento en el pago de alquileres a distintos lugares para que las personas no tengan que salir, eso puede generar inconvenientes propios. También el tema por ejemplo, de que hablábamos, que mencionaba la doctora María Teresa, frente a la modificación de los contratos. No estuve de acuerdo con esa inclusión. Me parece compleja entrar a modificar un contrato que está en ejecución, adicionarlo y justificándolo en una necesidad diferente a la cual se creó. Muchas situaciones hacen que esto sea más difícil. Si la necesidad existe y puede ampararse, es en la urgencia, la oportunidad de hacer un nuevo contrato sería lo ideal. Mezclar ese tipo de situaciones no aportarían a una mejor calidad. Algo que vale la pena también resaltar, el escenario que vemos hoy es ideal para que los corruptos saquen un provecho por las necesidades insatisfechas del Estado. Las entidades tienen que verificar la calidad, las condiciones de entrega, las condiciones de los proponentes para que no exista ningún fraude. Esta es una oportunidad para que cada uno busque la oportunidad de lucrarse, y hay que tener muchísimo cuidado. Las entidades tienen que actuar con cautela, justificar muy bien sus actos, hacer de todas maneras verificaciones en el mercado para poder establecer y definir qué es lo que busca una mejor solución, y no
atafagarse en este momento de contratos. Se está viendo exceso de contratación y esto va a generar un inconveniente a la hora de realizar los controles. Recuerden que esto es una excepción y la excepción busca salir de un problema, y si buscamos salir de un problema es temporal. Si lo que queremos es salir de esa crisis, es buscar las soluciones temporales que se deban dar. Hay que tener muchísimo cuidado frente a ese abuso. Otra cosa, ya para darle la palabra, y prefiero que tengamos discusiones más amplias y cortas para darle la palabra a los demás expositores. Hay un tema que la doctora María Teresa mencionó frente a la importancia del artículo 41, que da la posibilidad de que se brinque la solemnidad del contrato. Y esa pasada por encima de la solemnidad también lo hace frente a elementos esenciales del contrato. Es decir, ni siquiera tengo que ajustar el precio posteriormente podrá cuadrarse con un justiprecio que debe hacerse en una revisión posterior. Es decir, esto le da muchísimas oportunidades para que la contratación pública, en la búsqueda de su transparencia, de publicidad, de competencia, da lugar para que no se atraviese en un momento de necesidad. Abusar hoy de la urgencia manifiesta podría ser un gravísimo error por parte de las entidades. Y lo que está haciéndonos el gobierno con este gran número de decretos, yo ni siquiera sabía que eran tantos, hice un normograma que me da muchísimos menos, doctora María Teresa. Me preocupa que esto lo que hace es generar mayor confusión. Uno no sabe si puede salir, no sabe si puede comprar, no sabe si puede ir al médico, no sabe si puede salir el perro. Esto lo que está haciendo es generando muchísima más confusión, y a las entidades públicas buscando las posibilidades de solucionar sus problemas más cercanos, que lo hagan mediante la contratación pública. Por ejemplo, hay una entidad que estaba comprando bienes necesarios para poder salir de la crisis y los está comprando a un plazo de 6 meses. ¿De qué me sirve tener esos bienes en 6 meses si no estoy pegándole la inmediatez que es lo que busca la contratación mediante la urgencia manifiesta? Hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con esa inmediatez, sobre todo con los objetos, sobre todo con las justificaciones, y no confundir por ahora que las mismas normas lo están dando, confundir el tema económico, la crisis económica que se está dando a partir de este momento y la problemática de salubridad pública. En el momento que no sepamos diferenciar las dos, ahí es una oportunidad para que los entes de control metan en problemas a las entidades públicas por no justificar en debida forma sus contrataciones. Si quiere, Humberto, dejemos ahí, vamos anotando temas ahí importantes que vamos discutiendo entre todos y para hacer más rica la tertulia. Muchas gracias, doctor Duque. Muy pertinentes todos sus comentarios. Creo que muy alineado con la doctora María Teresa en que hay que tener mucho cuidado con la urgencia manifiesta y el rol de los entes de control en esta medida. Un poco retomando esa discusión, doctor Mauricio, usted que además de ser experto en derecho contractual público, es también un reconocido autor en materia de derecho disciplinario y muy conocedor de los temas fiscales. Hay unas preguntas que nos formulan Ligia Dunia y también Daniela Díaz. Ellas en lo fundamental, así como otras personas seguramente que están preguntando, quieren saber qué es lo que hay que controlar en torno a la urgencia manifiesta. Sobre todo, le agrego yo, por esto que decía la doctora María Teresa, que el artículo 7º del decreto 440 hace presumir o presume comprobado el hecho que da lugar a la urgencia manifiesta. Entonces, me surgen varias preguntas. ¿Cree usted que esta es una modalidad de contratación de urgencia diferente a la urgencia manifiesta que están en los artículos 42 y 43 de la ley 80 del 93? ¿Cree usted que es la misma? Yo en lo particular considero que es obvio que se da por presumido el hecho que da lugar a la urgencia, porque pues está aprobado ya por un decreto que declara la emergencia a nivel nacional por todo lo relacionado con la crisis del COVID. Pero entonces, ¿cómo hacer para poder limitar lo que puede contratar la entidad? ¿Se entiende que no hay que declarar la urgencia? ¿Hay que simplemente proceder a contratar? Me quedan esas dudas. Yo soy de la tesis de que se debe declarar la urgencia porque es necesario establecer una relación entre la crisis y entre lo que
pretende contratar, la situación particular de la entidad. ¿Qué opina usted, doctor Mauricio? ¿Cómo lo ve desde la perspectiva no solo de la contratación pública, sino del derecho sancionatorio? ¿Cómo deberían obrar los órganos de control y cómo deberíamos cuidarnos frente a estas previsiones? Bueno, en primer lugar quiero extenderles un saludo muy especial al Colegio de Abogados, a sus directivas, por supuesto a los compañeros panelistas y a todos aquellos que hoy están escuchando nuestra intervención. A mí me parece que es muy importante tener claro que la urgencia manifiesta es un mecanismo que lo que busca es relajar o flexibilizar las reglas para poder contratar en unos eventos que son calificados por la ley como urgentes e inaplazables. En el caso concreto, efectivamente, el decreto 440 del año 2020, que es un decreto legislativo, lo que hizo fue, como lo decía la doctora María Teresa, declarar con carácter de ley, porque ese es el efecto de ese decreto, que estaban dados los fundamentos para declarar la urgencia manifiesta. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ante ese evento, entonces cada entidad tiene que declararla, o ese decreto del gobierno, el decreto legislativo, hace las veces de la declaratoria de urgencia manifiesta. Yo soy de los que considera, al igual que lo decías tú, Humberto, que se tiene que declarar en cada entidad. Y hay que declararlo porque es indispensable que a través de esa declaratoria la identidad, se establezca la identidad entre la urgencia y aquellas necesidades que se tienen al interior de cada entidad. Por ejemplo, si de lo que estamos hablando es una urgencia manifiesta que se va a declarar en una entidad como la DIAN, para atender temas de la emergencia por el COVID-19, estoy seguro que van a ser muy distintos a los motivos que van a tener que atenderse en virtud de una urgencia que se declare por parte de un municipio o por parte de una gobernación para atender temas médicos, temas de infraestructura hospitalaria. Entonces, la primera conclusión es, sí, considero que la urgencia manifiesta tiene que ser declarada por cada entidad. Y ahí es importante precisar algo. Esa fue la decisión que tomó el gobierno. De tal manera que todos los bienes, las obras, los bienes y servicios que se requieran para atender la emergencia del COVID-19, la emergencia sanitaria, necesariamente tienen que circular por la vía de la urgencia manifiesta, porque esa es la decisión legislativa que tomó el gobierno nacional. Hay otro punto que es fundamental y que es lo que precisamente va a verificar el órgano de control. Concretamente me refiero a la Procuraduría, concretamente me refiero a la Contraloría. Ellos lo que van a buscar es, en primer lugar, que la urgencia manifiesta se conecte de manera concreta con las necesidades de cada entidad. Pero aquí también hay que tener claro de que la atención de esa necesidad también tiene que ser oportuna. No tiene ningún sentido, como lo decía ahora el doctor Duque, que se declare una urgencia manifiesta para que le entreguen bienes a una entidad en 4 meses o en 3 meses. Entonces es muy importante que la entidad haga un análisis muy juicioso en el que determine en realidad cuáles son aquellas necesidades que deben ser atendidas a través de contratos que estarán amparados por la urgencia manifiesta. Y precisamente ese es uno de los alcances a los cuales se van a ver abocados los órganos de control. Van a revisar esa conexidad, pero también necesariamente, y lo venimos diciendo desde hace varias semanas, la urgencia manifiesta en estos momentos tampoco es sinónimo de irresponsabilidad en el sentido de que no se tenga que hacer una planeación. Estamos claros que la jurisprudencia ha dicho claro que la urgencia manifiesta incluso puede habilitar a la entidad para que obvie la etapa precontractual, pero aún en esos eventos tiene que haber una planeación mínima. Y la planeación mínima no solo se circunscribe a identificar cuáles son esas necesidades y cuáles están relacionadas con la emergencia, sino identificar cuáles serán los contratos que se van a tener que celebrar para atender esa emergencia. También será necesario tener en claro otras circunstancias relacionadas fundamentalmente, que es muy importante, con el tema del precio del mercado. No sé si hemos visto las noticias de hoy y del día de ayer, donde efectivamente se ha discutido sobre supuestas cotizaciones, sobre supuestos sobrecostos de ciertos productos. La mejor manera que una entidad puede defenderse ante un órgano de control y pueda hacer las cosas bien es obviamente siendo consciente de las circunstancias, haciendo unos estudios de mercado mínimos que les permitan por lo menos tener un precio de referencia y por supuesto le permitan sustentar eventualmente el precio de su contrato. Es importante también que una vez las entidades celebren y legalicen sus contratos, rápidamente los envíen para las contralorías con el propósito
de que esto no caloría, conozco que la Contraloría encuentra que se daban los motivos para declarar una urgencia manifiesta, pero las entidades se demoran días, semanas e incluso meses para remitir los expedientes contractuales a la Contraloría, y esto precisamente puede en determinados casos generar investigaciones de tipo disciplinario. Entonces, a grandes rasgos, considero que esos son los temas que deben tener en cuenta las entidades estatales dentro de esta emergencia y, por supuesto, de la manera como tienen que interactuar con los organismos de control. Muchas gracias, doctor Mauricio. Muy claras sus apreciaciones, como siempre. Doctor Ernesto, usted me ha comentado durante esta crisis sobre todo lo relacionado con las dificultades que tienen las entidades públicas al momento de contratar este tipo de servicios que se requieren para conjurar la crisis. Cuéntenos, por favor, en su concepto, cómo se debería alinderar este tema de la oferta más favorable. Yo sé que usted tiene una visión muy particular sobre este tema y nos gustaría escucharla. Hola Humberto, un saludo a usted, a los demás miembros del panel, la doctora María Teresa, profesora, a todos nosotros, y a los miembros del colegio y a quienes nos escuchan. Bueno, y a todos los rosaristas, por supuesto. Pues Humberto, yo creo que hay un elemento muy importante que la experiencia reciente, la experiencia atropellada de los últimos 15 días, creo que nos tiene que hacer pensar sobre ese nuevo concepto de mejor oferta. Como decía la doctora María Teresa, es que ya no es suficiente con las normas que nos, digamos, con las definiciones que trae el 80, sino que tenemos que ante estas nuevas circunstancias llegar a nuevas definiciones. Y yo creo que hay una variable muy importante en la guerra internacional de comercio que estamos viviendo por los insumos médicos, y es la confiabilidad del oferente. Y me refiero a esto, y voy a dar dos ejemplos muy rápidos para no alargarme. No sé si vieron recientemente, es un caso emblemático, pero está pasando por todo el mundo, es que los Estados Unidos, una empresa china envía un avión con tapabocas a Francia, y en el aire, un par de gobernaciones de Estados Unidos terminan ofreciendo 4 veces el precio a la empresa china, y el avión no aterrizó en París sino siguió de largo, y termina en Estados Unidos los tapabocas que iban para Francia. Entonces, hoy creo que ya no es suficiente con que pensemos en que sea más barato, así sea más caro, pero hoy lo más importante es que creamos en la seriedad de una empresa que ni siquiera está sujeta al derecho nuestro, que ni siquiera entiende nuestras formalidades jurídicas, de la cual además tienen una demanda desbordada de todo el mundo, y hay países y alcaldes de todos los lugares del mundo llegando a contratar a empresas, sobre todo orientales, que son las que tienen ahorita alguna disponibilidad. Y en esa guerra comercial que se está viviendo, creo que un país como Colombia, que no tiene cómo ofrecer 3 y 4 veces el precio sobre el mismo bien que como lo hacen los Estados Unidos, pues lo que nos queda es más bien acudir a la confiabilidad de un oferente, de alguien que ya tengamos y podamos rastrear que es un oferente, un proveedor serio que nos va a cumplir. Entre otras porque la verdad, muy desarmados en algunas cuestiones de comercio internacional. Y me voy a referir a 2 temas. Nuestras principales formas de protegernos como entidades públicas son, uno, pues usualmente las cláusulas penales o los poderes sancionatorios de la entidad, pues aquí no sirven de nada, porque la verdad es que si necesitamos comprar unos respiradores que estén acá el 1 de mayo, pues si llegan el 10 de julio, pues realmente las cláusulas excepcionales o sancionatorias o cláusulas penales realmente en nada nos van a servir para solucionar el problema, porque para lo que lo necesitamos es para que no se muera la gente, y el 10 de junio pues ya tenemos, no sé cuántos muertos podamos tener. Entonces, estamos, yo creo que ante una serie de circunstancias que obligan a que repensemos todo esto,
Y yo la primera aproximación que haría, bueno, uno, como les digo, que la confiabilidad del oferente me parece a mí, pues en la experiencia que hemos tenido, que ha sido en estos días la compra internacional de insumos médicos para entidades públicas, lo más importante hoy día termina siendo, creo, la confiabilidad del oferente, la disponibilidad, como decía el doctor Duque y la doctora María Teresa, pero también creo que tenemos que entender que estamos un poco, las circunstancias nos han llevado a que estemos desarmados, que los límites del Estatuto General de Contratación nos dejan bastante maniatados frente a una circunstancia real, y es que estamos viviendo una carnicería en el comercio internacional. Clave eso que usted dice, Ernesto. Sin duda hay una especulación no solamente en el mercado local, sino muy importante también en el mercado internacional. Ese ejemplo que usted nos contaba y nos ilustraba del avión que pararon, sin duda nos hace, digamos, ratificar la tesis de la doctora María Teresa Palacio, en el sentido de que se está reconfigurando el concepto de la oferta más favorable. Una cosa, Humberto, qué pena, le doy otro ejemplo que diga, por dije favor. que va a ofrecer dos y solo ofrecí uno. Iban equipo médico, respiradores y camillas para España y Bélgica en un barco, y Turquía lo incautó. Ese es hacen una parada técnica en algún puerto de Turquía y Turquía simplemente lo incauta y no lo deja seguir. Ese es el nivel de rapiña que se está viviendo, digamos, en el comercio internacional. Sin duda, Ernesto. Y digamos que como ese hay muchas otras dudas que nos surgen a quienes estamos en este mercado de las compras públicas. Muchas de las personas que están conectadas nos están haciendo unas preguntas muy interesantes sobre esto. Doctora María Teresa, doctor Mauricio, el que se anime. Andrés Cerón nos pregunta por la aplicación de la teoría de la imprevisión. En particular, nos dice y nos pregunta si hay rompimiento del equilibrio económico del contrato cuando se suspenden los contratos estatales, por ejemplo, dice él, los de obra e interventoría, por causa de la cuarentena. En particular, se refiere al caso en que el contratista, al que le suspenden, pero que le tiene que seguir honrando los compromisos laborales a sus trabajadores según las circulares del Ministerio de Trabajo. ¿Cómo entra a jugar a la luz de estos decretos de emergencia y de estas circunstancias muy particulares de esta crisis del COVID-19, el rompimiento del equilibrio económico del contrato y en particular la configuración de la teoría de la imprevisión? No sé si usted, doctora María Teresa, o usted, doctor Mauricio, se quieran referir a este tema. Puedo hacer alguna referencia breve al tema. No podemos confundir, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo creo que el decreto 417 claramente nos está hablando de que hay una circunstancia imprevista, imprevisible, repentina. Se está configurando el concepto clarísimo de fuerza mayor. Sin embargo, eso es para efectos de responsabilidad, de que yo no responda por esa circunstancia específica. Pero otra cosa muy distinta es que esa circunstancia tenga unos efectos económicos que yo creo que es totalmente independiente. Yo creo que si a mí me suspenden un contrato, soy interventor, no me pagan, o pasa, por ejemplo, fíjate, lo de los peajes, ¿no? En un concesionario que le digan de pronto, no, es que usted no puede cobrar peajes, los peajes son gratuitos. Pues sí, muy bien, eso está muy bien, entonces, pero eso tiene un efecto enorme en el equilibrio y en la ecuación. Por supuesto que no estoy diciendo que no se deba hacer un estudio, porque yo como contratista debo tener un músculo, pero las mismas reglas del equilibrio económico, es más, eso lo dice muy claramente la circular de la Agencia de Defensa Jurídica, yo creo que con buen tino, donde establece claramente que todas esas medidas tienen que estar acompañadas de los correspondientes equilibrios económicos de los contratos. No estoy diciendo que no se deba hacer. Perdimos un segundito a la doctora María Teresa. Aló. Ya estamos de nuevo con usted. Entonces, una cosa es una cosa, repito, yo creo que aquí sí hay fuerza mayor y está en el 417, eso tiene efectos de responsabilidad, pero sí creo que nos vienen unas épocas muy duras
donde va a haber lugar a grandes reclamaciones por equilibrio económico, que no veo otra salida, te lo digo, Humberto, no veo otra salida, mis compañeros de mesa ya lo dirán como expertos que son, que entrar en los mecanismos de solución de controversias. Yo creo que aquí el tema de la negociación, el tema de todos ponen, pues no se trata que el contratista, porque fíjate, una cosa interesante, es que el caso de fuerza mayor y el caso fortuito y fuerza mayor es para ambas partes, es para las dos partes. Entonces, digamos que esas reclamaciones tan absolutamente estrictas, pues yo creo que van a tener que ser objeto de algún tipo de negociación entre las partes para llegar a que no pierda, pero la discusión será si es a un punto de no pérdida o si a dónde es, y la jurisprudencia ya nos ayudará. Pero yo sí creo que las reclamaciones justas, diría yo, que van a haber con base en estas normas, van a ser infinitas, porque pues hay imposibilidad de trabajar. Ahora, ¿culpa de quién? Pues no, ahí hay una fuerza mayor, lo cual no quiere decir que yo no pueda reclamar. Muchas gracias, doctora María Teresa. Doctor Mauricio, ¿cómo ve usted todo el tema de la suspensión de los contratos a propósito de esta crisis? Sabemos que hay una regulación en un par de esos decretos, pero creo que bien valdría la pena explicarle a todos los que nos ven, y un especial saludo para las más de 400 personas que están conectadas, además del Zoom, por el Facebook Live, cómo opera la figura de la suspensión en medio de la crisis, y en particular cuál es su opinión sobre la configuración de la teoría de la imprevisión y en general de las causales que dan lugar al rompimiento del equilibrio económico del contrato, un poco como para tener su opinión sobre lo que nos acaba de explicar o nos acaba de dar su opinión la doctora María Teresa. Bueno, efectivamente comparto plenamente lo que acaba de decir la doctora María Teresa, porque creo que al igual que desde el punto de vista normativo y están claras las causas para declarar la urgencia manifiesta, como en efecto ocurrió, de la misma manera las decisiones del gobierno por la vía del estado de excepción, efectivamente lo que han hecho es declarar que hay una circunstancia imprevisible que definitivamente ha impactado el diario vivir de todos los colombianos y, por supuesto, la actividad contractual del Estado. Antes de que se expidiera el decreto 491 del año 2020, existían muchas dudas acerca de la figura de la suspensión de los contratos. Se decía que la suspensión de los contratos podía ser adoptada de manera unilateral. De hecho, hubo una circular que emitió el INVIAS que fue objeto de muchos comentarios. También hubo una decisión del IDU en Bogotá sobre el tema. Finalmente, la tesis es que la suspensión es una medida que se adopta en un contrato estatal para salvaguardar el interés público, cuando hay circunstancias que definitivamente imposibilitan la ejecución del contrato, por lo general asociados a eventos constitutivos de fuerza mayor. Concretamente, en la contratación estatal, lo que ha dicho la jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado es que la suspensión de los contratos no puede ser adoptada de manera unilateral, sino siempre de manera bilateral. De hecho, el tema ha sido tan claro que efectivamente, y por cuenta de ese tipo de decisiones, es que la jurisprudencia ha hecho las respectivas claridades. De manera extraordinaria, hace muy poco, el gobierno también expidió un decreto legislativo a través del cual señaló que en las concesiones de infraestructura del transporte sería posible suspender de manera unilateral esas concesiones en el evento de que fuera imposible que con el contratista se llegara a un acuerdo. Evidentemente, la otra cara de este tipo de suspensiones es el derecho que surge para los contratistas a poder pedir eventualmente el restablecimiento económico del derecho. Más aún cuando la misma jurisprudencia ha dicho que si se pacta una suspensión en la ejecución del contrato y no se deja ninguna salvedad, el contratista pierde posteriormente el derecho a reclamar. Efectivamente, eso nos lleva entonces, como lo tuvimos la oportunidad de revisarlo hace algunas semanas, a estudiar efectivamente la aplicación de la teoría de la imprevisión como un mecanismo para mantener el equilibrio económico del contrato. Para esos efectos son importantísimos dos sentencias, que es una que es la del 29 de mayo del 2013, expediente 14.577 del doctor Ricardo Hoyos Duque de la sección tercera, y otra de ese mismo año,
del 18 de septiembre del año 2003, con ponencia del doctor Ramiro Saavedra de la sección tercera del Consejo de Estado, expediente 11.159, donde efectivamente se analizó la figura de la teoría de la imprevisión y cuál es el alcance de la responsabilidad que el Estado puede tener cuando efectivamente se acredita que ha ocurrido una alteración en el equilibrio económico y financiero del contrato. Y no hay duda que las decisiones que ha tomado el gobierno, como por ejemplo aquella que adoptó a través del decreto 457, que hoy en día nos tiene a todos en nuestras casas por razones que son más que justificadas, pues efectivamente ese tipo de decretos son medidas de carácter general que por supuesto, y de hecho así lo hicieron, prácticamente impusieron la suspensión de determinados contratos, como los de obra pública o como los de consultoría. Ahora, esas medidas vienen acompañadas de otras medidas legislativas, como aquellas que están en el decreto 491, que establecieron que para el caso de los contratos de prestación de servicios, de apoyo a la gestión y los contratos de servicios administrativos para las entidades, si no se podían cumplir desde la casa, pues las entidades precisamente tendrían el deber de mantenerlos vigentes por el término acordado e incluso de hacer los pagos que se generaran en virtud de ese contrato. Entonces, para recapitular, la suspensión es una medida que puede implementarse en los contratos. Hay muchos contratos que tienen necesariamente que suspenderse bajo la crisis actual, otros que no. Tiene que ser acordada bilateralmente. La excepción, repito, es la que está dispuesta en el decreto en uno de los decretos legislativos donde el gobierno señaló que se podía suspender de manera unilateral. En todo caso, hay otras excepciones como las que acabo de referir que están en el 491, donde el gobierno incluso llegó a señalar en el decreto que el estado de emergencia no justifica en sí la suspensión e incluso la terminación unilateral de esos respectivos contratos. Y frente al tema de la teoría de la imprevisión, creo que, repito, el Consejo de Estado tiene una línea jurisprudencial muy sólida que justifica por qué el Estado en determinados casos tiene el deber de asumir determinadas cargas económicas para no afectar el equilibrio de los contratos estatales. Doctor Duque, muchas gracias. Doctor Mauricio, excúseme, muchas gracias. Vamos ahora con el doctor Duque. Me gustaría contarles a todos los que nos están viendo a través de Zoom y de Facebook Live que el doctor Duque fue recientemente director de la Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, época durante la cual publicó su tesis de doctorado, llamada, palabras más, palabras menos, la contratación estratégica. Doctor Duque, ¿qué tiene que ver esto de la contratación estratégica con esta crisis? En particular, yo le quisiera preguntar cómo la contratación pública podría servir como una estrategia de política económica para afrontar esta crisis. Bueno, Humberto, muchas gracias. Pues estos temas no son recientes. En cada crisis ha sido el Estado que se decide a hacer una tarea de levantamiento de la economía. Cuando la economía queda impactada de gran manera, que es lo que puede llegar a ocurrir por esta crisis, el inconveniente del cierre de exportaciones, cierre de aeropuertos, cierre de puertos, problemas entonces en la producción industrial, genera grandes inconvenientes que lo vemos nosotros en una economía tan frágil como la nuestra, que dependemos en gran parte del comercio y que en muchas ocasiones en no tener reservas pues hace que la economía colapse. Posterior a la Primera Guerra Mundial y con la caída de la bolsa, de la incipiente bolsa de Nueva York en el año 29, el mecanismo de crear soluciones se dio a partir del gobierno. El plan del New Deal por parte del presidente Roosevelt logró en poco tiempo generar muchísimas obras públicas, más de 200 aeropuertos, 1 millón de kilómetros de carreteras que fue los que hicieron y conectaron a todo el país, más de 70.000 puentes, y eso se hizo a partir de una política muy dura del Public Works Administration que logró gastarse en esa época, entre 1938 a 1940, cerca de 15 millones de dólares. Ese mismo ejemplo vuelve y se repite con la terminación de la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall, que el general Marshall, que participó en la guerra,
se vuelve, siendo secretario de Estado, hace ya su nuevo plan y su nuevo plan se enfoca en el gasto público. Primero, un endeudamiento público importante para hacer un gasto y que ese gasto genere y mueva la economía. Y ese es el concepto. ¿Cómo el Estado hace mover de forma eficiente la economía? Por intermedio de la contratación pública. La contratación pública estratégica lo que hace a partir de sus lineamientos dados por la Comisión Europea y por la Unión Europea, dio lugar para que ambientalmente y económicamente, socialmente, se dieran nuevas respuestas para buscar mejores condiciones en la ejecución. Si nosotros vemos lo que quiere hoy con el plan europeo dado al plan 2030, que el primer plan de la Unión Europea ya se cumplió, el 2020, el 2030 ya estaría enfocado a lograr mejoramiento en la economía a partir de una economía circular. Es decir, apuntarle a que el ambiente sea el lugar a enfocarse para así generar menos impactos, mejor calidad de bienes, mejorando calidad del aire, mejorando así la oportunidad de las empresas. Esto es una oportunidad gigante que tenemos nosotros como país para buscar cómo la contratación pública genera y que exista en realidad una política enfocada al recuperamiento económico dado a las empresas. Hoy, por ejemplo, suena muy obvio y muy sencillo. ¿Me están escuchando? Me salía que conexión inestable al frente. Sí, señor. Bien, hoy, Sí, a que suene muy obvio, hoy el principal objetivo de los países es lograr que no se generen efectos económicos a partir del papel del Estado como quien contrata, como contratante. Es decir, que cumplan con sus obligaciones dinerarias. Muchos países como Nueva Zelanda están haciendo que tienen que asegurar el pago en menos de 10 días. El Reino Unido ya aplicó la política de Open Books, que están verificando que los proveedores del Estado demuestren que sus trabajadores están recibiendo salarios en su totalidad y en término. Esto hace que la economía logre ese impacto. Primero, el Estado hoy tiene que pagar. Segundo, buscar cómo recupera otro tipo de sectores. La idea y que se encuentra incluido en el plan de desarrollo del presidente Duque está enfocado a darle mayores oportunidades a las MIPYMES. Esta es una gran oportunidad de cómo pueden llegar a participar con el Estado. Siempre pensando en esos tres enfoques. Un mejor impacto económico. Dos, un mejor impacto social, que las personas tengan mejores trabajos. Pensar en aquellas personas que no han tenido oportunidades de trabajar, cómo se les dan nuevas oportunidades, sobre todo en la región. Y tercero, que las empresas sean ambientalmente responsables y que den un mejor ejemplo de quienes contratan con el Estado sean las mejores empresas y así lograr que ese objetivo que quiere Europa en su plan de economía circular también pueda ser bien visto en nuestro país como uno de los nortes que se deba seguir. Doctor Duque, creo que la tiene clarísima. Antes de seguir con la doctora María Teresa y retomar algunos temas relacionados con la diferencia entre los dos tipos de urgencia que ella nos habló, Ernesto, usted que fue vicepresidente jurídico de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, conoce ese sector, ¿por qué no nos cuenta un poco en esta misma línea del doctor Duque cómo podría desde este sector contribuirse o apoyarse en la compra pública como una estrategia de política económica para afrontar la recesión? Además de eso, me gustaría que nos contara cómo ve las medidas que se adoptaron por parte del decreto 482 del 2020 en materia de infraestructura, en particular la posibilidad de suspender unilateralmente contratos de APP o la prórroga misma de los contratos de APP. Creo que sobre esto valdría la pena continuar la discusión más adelante con la doctora María Teresa, con el doctor Mauricio. Lo escuchamos. Claro. A ver, Humberto, son como dos partes. La primera es el papel que va a jugar la infraestructura en la tragedia económica que se nos viene encima. Hoy decía el director de Desarrollo que 3 meses de cuarentena nos pueden costar 186 billones de pesos al PIB, en un PIB que el año pasado estuvo cercano a 800 y pico billones, es la cuarta parte. Entonces,
Si eso fuera así, estaríamos hablando de una deflación, una depresión del menos 20%, según ese cálculo, algo así. Una cosa salvaje. Pero a ver, el papel de la infraestructura como motor de la reactivación económica es muy claro, Humberto, desde Keynes, desde también en el plan Marshall, pero cuando Keynes asesoró a Roosevelt para salir de la depresión del 29, pues su gran consejo fue haga gasto público en infraestructura, porque la infraestructura en general mueve toda la economía, porque genera muchísimo empleo, porque a diferencia de los proyectos extractivos, los proyectos de infraestructura son intensivos en generación de empleo, porque además mueve un montón de otros sectores, pone a producir cemento, pone a producir pintura, pone a producir cascos, pone a producir ropa, alimentos, bueno, digamos, mueve la economía en general. Y eso es cierto no solo para infraestructura, sino también en general la construcción. Entonces, como algunos economistas dicen, la construcción es el Viagra de la economía. El tema está en que, pues eso es fácil decirlo, pero lo difícil es que con qué plata, porque Colombia pidió hoy 14.000 millones de dólares en préstamos a fondos internacionales y está destinando aparentemente, o va a costar en estimaciones iniciales, 14 billones de pesos del presupuesto general de la nación, la atención de esta coyuntura hasta lo que nos estamos imaginando. Entonces, digamos, es fácil decir que la infraestructura tiene que ser un motor importante, pero el problema es cómo si seguramente el Estado va a quedar bastante seco, y entonces ahí pues aparecen figuras asociativas que seguramente van a ser muy importantes y motivar a que los privados inviertan fuertemente en infraestructura, en construcción, para que este efecto muy positivo en la economía que genera la infraestructura pues lo sintamos y no se pare. Una cosa final a ese sentido, a ese respecto, es nunca se les olvide que Keynes en las conversaciones que se publicaron hace unos años entre Roosevelt y Keynes le decía: usted salga a pasear por la ciudad. Si usted ve si su ciudad parece casi un parque jurásico lleno de pequeños dinosaurios que son las grúas de construcción, la economía va bien. ¿Sí? Si las obras están tiradas, si las obras están paradas, es porque la economía va muy mal. Bueno, y lo otro son las medidas que ha adoptado el gobierno, y particularmente pues es aquella medida que propone que las prórrogas de los contratos de APP sean superiores o se pueda hacer más allá del 20%, modificando aquella regla de la ley 1508. Y eso es posible, le pone un condicionante al gobierno cuando las medidas del gobierno reduzcan el recaudo. Es decir, cuando, por ejemplo, si estamos hablando de una carretera, pues cuando estén pasando menos carros, como en efecto están pasando, cuando los aeropuertos tengan que cerrar, pues obviamente no están recaudando tasa aeroportuaria, entonces al no recaudar tasa aeroportuaria, pues pasarán estas cosas. Ya en otro tipo de contratos de APP, como se me ocurre ahora el del Coliseo El Campín, el del Movistar Arena, pues también debe tener cosas similares, pues porque no puede realizar su actividad comercial. ¿Cómo lo veo? Yo personalmente creo que es positivo porque apunta a tres cosas. En primer lugar, a no llevar a la fatalidad los contratos, porque yo creo que lo peor que nos puede llevar ahorita es lo que nos puede pasar ahora como país es paralizar del todo la economía, y si hay unas inversiones ya comprometidas, creo que buscar darles viabilidad y no llevar a la fatalidad del contrato me parece ideal. En segundo lugar, me parece muy bueno por aquello que decía la doctora María Teresa, es aquí va a haber muchos pleitos, ¿cierto? Aquí va a haber unos pleitos, y esta es una salida creo yo, para muchos pleitos, y es, en vez de irnos a un pleito porque no le puedo adicionar más del 20 y yo le generé un daño con una decisión que me tocaba tomar, era legítima, todo lo que sea, pero le generé un daño,
en lugar de armar un pleito gigantesco y demandar la resolución del contrato o quién sabe qué cosa tan extraña, pues más bien busquemos prórrogas, ¿cierto? En prórroga, y entonces así nos evitamos un pleito. Y a lo tercero que va es, pues, y lo más natural es generar un confianza, en todo caso, a los inversionistas colombianos. Eso en este momento es muy importante, y es que los inversionistas colombianos no hay que espantarlos. Entonces hay que darles tranquilidad de que aquí va a haber soluciones. No me voy a alargar más porque creo que se me fue la mano, pero esa es como mi opinión, Humberto. Así estuvo perfecto, Ernesto. Muchísimas gracias. Doctora María Teresa, tenemos por aquí dos preguntas muy claves, creo que están hechas a la medida de usted y de sus intervenciones. Liliana Margarita Garzón nos pregunta que si por favor le podemos diferenciar un poco, aterrizado ya a la contratación pública, la institución de la emergencia sanitaria frente a la emergencia social, económica y ecológica que declaró el gobierno nacional en ejercicio o producto de un estado de excepción. ¿Cómo la diferencia entre esas dos instituciones, las dos que se han declarado, podría tener efectos en la contratación pública? Y tan pronto termine de responderme esa, le tengo otra preguntita guardada de Ana Gabriela Franco sobre APPs. Muy bien. Si entiendo bien la pregunta de Ana Gabriela, va dirigida a cómo sería posible, digamos, o qué pasaría cuando se trata de emergencia económica de la típica y de emergencia sanitaria. Ya lo habíamos visto y ejemplo de cómo se puede manejar eso es el decreto 491, el decreto 491 del 28 de marzo. Si ustedes miran, cada artículo, me atrevería yo a decir, dice, esto es para efectos de la emergencia sanitaria. Esto es para efectos de la emergencia económica. Entonces, ¿eso a dónde lleva? Acuérdense que a partir de que se levanten esas emergencias y se suspenda todo este estado de emergencias y de cosas, pues empieza una nueva época. Entonces, habría que decir, los términos se cuentan de manera distinta. A partir del 26 de abril, si no pasa nada más, se cuentan los de la emergencia económica. Ahí termina la emergencia económica. Al día siguiente vuelve la situación a su plena normalidad y a tenerse que cumplir el contrato tal y como está ahora. Si hay modificaciones que no se pueden echar para atrás de las que han ocurrido, pues tendremos que hacer un ajuste de los contratos, etc. Esto le pega a la prescripción y a la caducidad de las acciones, desde cuándo se cuentan las circunstancias de hecho y de derecho para hacer reclamaciones. Si es emergencia sanitaria, el término es mayor, 30 de mayo. Pero quiero antes de o después de haber hecho esa aclaración, que en el 491 es impresionante. En el 491, cada uno de los artículos dice, mientras permanezca la emergencia sanitaria, mientras permanezca la emergencia económica. Y ahí, ¿qué quiere decir? Que el plazo se cuenta es ese, no es otro, para los efectos que ya habíamos hablado. Pero hay otro punto importante. ¿Cómo se deben ejecutar los contratos? Pues los contratos se deben ejecutar de acuerdo con las obligaciones, es decir, de acuerdo con las obligaciones. Si se dieron obligaciones o cambios o modificaciones en el término de la emergencia sanitaria o en el término de la emergencia económica, pues tendrá que cumplirse de esa forma lo que ya ocurrió atrás. Hacia el futuro, si ha habido modificaciones definitivas, pues obviamente tendrán que seguir de igual manera, pero la ejecución del contrato no debe trabarse. Yo sí creo, Ernesto, que lo que tú dijiste es importantísimo. Es que no podemos llenar de terror los contratistas, porque es que los contratistas son los grandes colaboradores del Estado. Aquí todos vamos a tener que poner, aquí no creo yo que eso se pueda. Hay que verificar riesgos, quién es el que mejor puede asumir un riesgo. Habrá obligaciones que se tengan que pagar con posterioridad,
Habrá que mirar en la matriz qué pasaba con qué cosa y en la realidad si son riesgos extraordinarios o no, si los asume el Estado o no. Pero el contrato, Ernesto, yo creo que has dicho algo muy sabio. La idea de todo esto es que los proyectos continúen. No existe, como decía Juan David, un motor del desarrollo más importante que la contratación estatal. Yo creo que Juan tiene el número del PIB, pero la contratación estatal, no sé si eso es el 1% del PIB. Luego, si hay algo que hay que darle todo el apoyo para que el contrato continúe, se hagan los pagos, nadie se empobrezca más allá de lo horrible, voy a decir una cosa horrible, de lo normal, porque aquí todo el mundo ha perdido con esto. Hay que continuar con los contratos en su ejecución, teniendo un criterio de solidaridad constitucional dentro de los principios del 209 y 16% del PIB, Dios mío. Imagínense eso, lo que puede ser el tema de la compra pública en el país. Si nosotros llenamos de tragedia la compra pública llamada, en términos generales, las obras, los bienes y los servicios, esto se vuelve inviable. Yo creo que, y así salimos de la crisis del 98, y así salieron Europa de la crisis de la Segunda Guerra Mundial y de la presión del 20, etcétera, a punta de obras públicas, a punta de contratos del Estado. Entonces, digamos que eso por ese lado. Por otro lado, es importante tener en cuenta respecto a esta pregunta que la emergencia sanitaria tiene una relación directa y estrecha con la salud de la población, mientras que la emergencia económica es para la atención de los efectos económicos. Eso es muy importante. La sanitaria para cuidar la salud de la población, el encierro, etc. Mientras que la emergencia económica es eso, es para tratar de que no se paralice la economía, de tomar medidas en los contratos de obra, en los contratos de concesión, etcétera, y no tanto que tenga que ver con, pues tiene que ver con la salud, porque estamos metidos en este lío, es por ahí, pero para eso está la emergencia sanitaria. La emergencia económica yo creo que tiene un propósito muy distinto, pero en cuanto al cumplimiento de los contratos, hay que cumplirlos tal y como quedaron después de la emergencia, levantada la emergencia, con las medidas nuevas, con las prórrogas que se dieron, y pues tendremos que meternos en el enredo del equilibrio económico, en el tema del análisis de riesgos, que es importantísimo, y en el tema de los plazos adicionales, porque yo no creo que ninguna entidad vaya a congelar los contratos o a terminarlos. Sería el error más grande que podría cometer este país. Si hay que apoyar al contratista, se debe apoyar, pero llamo la atención, continuar los contratos, no parar los proyectos. Ese sería el desastre en la economía colombiana. Todos tenemos que empujar para el lado de sacar adelante los proyectos que hay y echarle mano a la infraestructura como motor del desarrollo. Doctora María Teresa, me atrevo a seguirla molestando con preguntas porque estamos bien de tiempo, como hemos ido adelantando de una vez con esta nueva metodología de las preguntas de las personas que nos acompañan, vamos todavía muy bien de tiempo. Sobre eso que usted estaba, digamos, ilustrándonos, la necesidad de continuar los contratos estatales, hay una serie de medidas que se adoptaron por parte del decreto 482 del 26 de marzo del 2020. En particular, el artículo 25, por ejemplo, permite la prórroga de contratos de asociación público-privada por un valor superior al 20% cuando las medidas del gobierno reduzcan el recaudo. Asimismo, digamos, se permite la prórroga del plazo de las concesiones portuarias que tienen un régimen muy especial de la Ley Primera del 91 en su artículo 27. ¿Cómo ve usted estas medidas? ¿Cómo le parecieron? ¿Cree que pues son de utilidad práctica o por el contrario considera que hace falta algo de desarrollo? Bueno, acordémonos que el tema de las concesiones es bien importante. Han habido 4 generaciones, no se trata aquí de dar una clase de concesión, ni más faltaba, todos los que están aquí son
bien enterados, pero el plazo es una forma de remuneración. Entonces, yo considero que dar un mayor plazo para que haya tiempo de recuperar la inversión es absolutamente una medida apropiada. ¿Por qué? Porque si a mí me cortan, ante esta emergencia, y a mí me cortan el chorro de mi entrada, eso me va a causar un perjuicio enorme porque no tengo el tiempo de recuperar la inversión. Entonces yo pensaría que estas medidas, que todavía creo que están cortas, pero ya tendremos oportunidad de ser creativos. Es que aquí tenemos que ser creativos, y yo le voy a pegar un pequeño regalo a los abogados, porque a veces los abogados nos volvemos llenos de incisos y de cosas. Aquí hay que ser creativos, aquí hay que buscar la Constitución como medio de lograr los fines. Hay que buscar en el Estado competitivo del artículo 333 y 365, donde la competencia es un derecho de todos. Hay que tratar de buscar las maneras creativas, legislativas o administrativas o lo que tú quieras, pero salirnos a veces de la rutina. Es más, tenemos ejemplos maravillosos de otros países. Chile, recuerdo alguna vez cuando había que modificar, había que inyectarle plata a la economía, las concesiones salían casi que, venga, ¿quién quiere? ¿Quién puede? Y les voy a rogar un favor, quitarnos el tema de la corrupción de la cabeza. Es que las normas, el tema de la corrupción no es un tema de normas, es un tema de actitudes personales de la gente. Entonces, si lo que vamos a tener es el miedo a la corrupción, pues obviamente hay que tener controles y el dolo y la culpa grave, entiendo todo lo que han dicho, pero dejar de pensar que las normas son anticorrupción, que son estatutos contra la corrupción. Entonces, yo creo que hay que ser creativos, hay que confiar, todos necesitamos que este país salga adelante, y me parece bueno que haya prórroga en los plazos de las concesiones portuarias. Es importantísimo, porque las concesiones portuarias, con unos pronunciamientos de la Corte, pues les recortaron el tiempo, y eso son unas inversiones gigantescas. Entonces, darles aire, darles plazo para que recuperen la inversión me parece importantísimo, siempre teniendo en cuenta el interés general y el bien de la comunidad. Doctora María Teresa, pues muchísimas gracias por su intervención. Creo que está clarísimo. Por supuesto que una manera de remunerar en el caso particular de la concesión es el plazo, y digamos que ha sido magistral su respuesta. Doctor Mauricio, nos pregunta Angie Marín, ¿cómo exigir el cumplimiento de las obligaciones contractuales que son imposibles de ejecutar durante la contingencia, y que, de acuerdo con el decreto 491 de 2020, el contratista debe continuar percibiendo el valor de los honorarios durante el periodo de aislamiento preventivo, previa verificación, por supuesto, del supervisor? Creo en particular, doctor Mauricio, que esta pregunta reviste una especial importancia, sobre todo porque si el decreto obliga a remunerar servicios que no se prestaron, podría ahí haber un eventual detrimento patrimonial, y la norma hay un momento en el que afirma que aun cuando no se pueda ejecutar, se debe remunerar al contratista. ¿Está validando la ley un detrimento patrimonial? ¿Cómo exigir el cumplimiento de estos contratos? Nos pregunta Angie Marín. Bueno, muchas gracias. Es una pregunta muy importante, pero para poder responderla es indispensable que establezcamos concretamente cuáles son las tipologías que quedan incluidas dentro de la regulación del 491, porque no son todas las tipologías de todos los contratos. Concretamente, se establece la posibilidad de que se paguen los contratos tales como el contrato de prestación de servicios profesionales, el contrato de apoyo a la gestión, y los contratos que el decreto denomina de prestación de servicios administrativos, tales como vigilancia, cafetería, servicios de transporte, son esos que están ahí enlistados en el decreto 491. Ahora, frente a esos contratos, ¿qué estableció ese decreto con carácter legal? Que había que determinar en primer lugar si esos contratos se podían prestar o no.
Evidentemente hay unos donde la posibilidad de seguir ejecutando el servicio es viable. Típico caso el contrato de prestación de servicios profesionales. De hecho, lo que hace el decreto es señalar que si se pueden ejecutar desde la casa, pues se continuarán ejecutando desde la casa. Por el contrario, hay otros donde definitivamente no se pueden ejecutar, que son, por ejemplo, los de servicios administrativos, los de cafetería, los de limpieza de las áreas generales, los de los servicios de transporte. Entonces, yo no creo que lo que haga el decreto sea autorizar como tal a que se pague y que se le cause un daño patrimonial al Estado. No, lo que creo que hace el decreto es reconocer que la contratación estatal está regida por unos principios. Uno de ellos es el principio del equilibrio económico y financiero de los contratos. Y dentro de las causas que pueden generar la ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato está la teoría del hecho del príncipe y la teoría de la imprevisión, que han sido ampliamente estudiados por la doctrina y por la jurisprudencia en nuestro país. ¿Qué efectivamente nos dicen esas teorías? Que dependiendo de quien adopte una decisión que puede tomar el Estado y dependiendo de las circunstancias concretas que se dan, pues es necesario que el Estado entre a restablecer el equilibrio económico. En la teoría de la imprevisión, a llevar al contratista a un punto de no pérdida, y bajo la teoría del hecho del príncipe contratista, porque es el típico. Entonces yo lo que creo es que lo que está haciendo el gobierno a través de ese decreto legislativo es precisamente salvaguardar los derechos del contratista, salvaguardar el derecho al trabajo de todas esas personas que por estas circunstancias no están pudiendo laborar, prestar sus servicios a una entidad del Estado. Y por supuesto, la única justificación de esas normas del artículo 17 y del 19 del decreto 491 es leerlos y entenderlos dentro del contexto del principio del equilibrio económico y financiero del contrato estatal. Una simple lectura del artículo podría dar a entender eso. Están autorizando a que paguen si el servicio no se presta. No, hay que leerlo de otra manera. Un poco rescatar lo que decía hace un rato la doctora María Teresa. Las normas no se pueden leer tal y como están, hay que entenderlas a partir de su fin y de un entramado normativo, de un entramado constitucional que le da su fundamento y su razón de ser. De tal manera que si es el Estado el que impide que un contrato se ejecute, pues lo que está haciendo el ordenamiento jurídico a través de ese decreto legislativo, y concretamente el 491, es de una u otra manera regular la responsabilidad que se genera para el mismo Estado por cuenta de su decisión, a tal punto que los contratistas y las personas que laboran al servicio de ese contratista no se vean perjudicados por esa medida, a tal punto que el decreto es claro en señalar que el supervisor deberá verificar que se hayan hecho los correspondientes pagos laborales y las respectivas cotizaciones al sistema de seguridad social. De tal manera que esos decretos lo que regulan es normativamente una consecuencia, un efecto de una decisión del Estado que impacta la ejecución de un contrato y que afecta su ejecución. Creo que de esa manera es que hay que leerlo, hay que entenderlo y por lo tanto no puede haber un detrimento patrimonial si el Estado paga por unos servicios, repito, que no se han podido prestar. Con lo que hay que tener cuidado es que el contratista no reciba efectivamente en determinados contratos el pago total. Por ejemplo, si hay un contratista que le arrienda un vehículo a una entidad para un servicio de transporte, pone al servicio un conductor, un vehículo, un mantenimiento, unos peajes, una gasolina, evidentemente durante el tiempo que esos carros no se muevan, ese consumo no puede ser trasladado al Estado ni tampoco se le puede ser cobrado al Estado. Distinto ocurrirá, por ejemplo, con el salario o con la remuneración del conductor que va a prestar ese servicio. Entonces, en cada caso concreto, habrá que entrar a determinarse qué es lo que debe o no reconocer el Estado, teniendo claro que el contratista no puede resultar afectado patrimonialmente por la imposibilidad que le genera el mismo Estado para que pueda continuar ejecutando el respectivo contrato. Muchas gracias, doctor Mauricio. Me queda la impresión de que la ley lo que quiso fue aprovecharse o mejor, servirse del contrato estatal para entregar una suerte de subsidio si finalmente, como lo pregunta nuestra asistente, no se logra hacer ese tipo de compensación al término de esta crisis. Por otro lado, doctor Duque, nos pregunta Natalia Gómez si el acuerdo marco de precios, por ejemplo, si una entidad quiere comprar la dotación de sus empleados, ¿es necesario seguir implementando el acuerdo así haya
una connotación de entidad autónoma. Lo que yo le entiendo a la pregunta de Natalia Gómez es si de alguna manera o cuál es el alcance de la preferencia de los acuerdos marco de precios de que trata este artículo 440 de 2020, sobre todo teniendo en cuenta la autonomía territorial de los municipios. ¿Qué opina usted, doctor Mauricio? ¿Cuál es el alcance de esta, doctor Duque, excúseme, cuál es el alcance de esta norma? Juliana, doctora Juliana, usted directora administrativa del colegio, me cuenta el doctor Duque que tiene apagado el micrófono. ¿Ya se lo habilitamos? Está activado, sí, señor. Doctor Duque. Segundo. Ya casi lo tenemos. Yo no lo escucho. Ay, Ya, qué doctor. pena. Humberto, ¿me puedes repetir la pregunta? Ahora sí, qué pena. Claro que sí, sí, señor, no hay ningún inconveniente. Natalia Gómez nos pregunta, yo trato de parafrasearla, ¿cuál es el alcance de la norma del decreto 440 del 2020 que establece que se deben preferir los acuerdos marco de precio por sobre otras formas de contratación y cómo podría esto afectar la autonomía territorial de los entes territoriales? ¿Cuál cree usted que es el alcance de esta norma? ¿Hasta dónde estarían obligados a preferirlo? Bien, la norma no es nueva, ya también en el plan de desarrollo se había incluido la necesidad de darle prioridad a los acuerdos marco. La dificultad que plantea el 440 es la efectividad de la pertinencia y la inmediatez de las soluciones de los bienes y servicios que se puedan llegar a comprar en estos acuerdos especiales que se quieren plantear. Algo que habíamos comentado anteriormente, Humberto, pues no en el escenario de esta charla, la posibilidad de incluir en estos contratos que se deriven cláusulas excepcionales, que al final no sabemos cuál sea también su alcance, pues yendo en contra claramente en lo que se quería en un principio en la ley 80. Aquí entonces los contratos de suministro podrán llegar a tener cláusulas excepcionales. El contrato de compraventa, que el riesgo de entrega y su terminación, modificación o aplicación directa podrá determinarse por parte de la entidad. Ahí genera algo de dudas. Primero, pues porque todavía desde expedido el decreto no tenemos bienes que tengan estas condiciones de estar dentro de un acuerdo marco en la tienda virtual del Estado colombiano. Y tratando de responder un poco la pregunta, pues sigue existiendo que si hay unas dotaciones, las dotaciones tienen que hacerse por el acuerdo marco, y es más, también la norma que se entró a modificar a partir del plan de desarrollo está enfocada a que prima de todas maneras el acuerdo marco de precios sobre la modalidad de mínima cuantía. Entonces hay varios aspectos que hay que tener en cuenta en ese sentido. Por ahora hay que esperar qué acuerdos marco vienen a atacar la crisis. Por ahora es difíciles de salir porque lo que han hecho ya las entidades sí es sacar sus procesos en lo que se requiera para poder combatir, mitigar y proteger lo que se derive de la crisis, y cuando salga seguramente ya los municipios y departamentos ya tendrán todo lo necesario para cumplir con este objetivo. Muchas gracias, doctor Duque. Doctor Ernesto, usted me está comentando por interno que tiene una pequeña réplica respecto de las medidas sobre contratos de infraestructura de transporte que nos estaba comentando la doctora María Teresa. Brevemente cuéntenos de qué se trata y si les parece, le daríamos la palabra a la doctora María Teresa para que nos ayude haciendo un cierre general de esta tertulia de hoy y bueno, ya terminaré yo haciéndoles algunos anuncios parroquiales y despidiéndonos. Humberto, más que, no era realmente una réplica lo que decía la doctora María Teresa, sino era, al contrario, quería complementar un poco lo que ella decía, y es que yo creo que este es un momento para la inmensa creatividad, y es que necesitamos, todos, claro que estamos hablando del personal médico heroico que está haciendo grandes esfuerzos, pero también creo que tenemos que reconocer que hay funcionarios públicos poniendo en riesgo todo, su patrimonio, su libertad y todo, porque están tomando decisiones muy difíciles
que en últimas son difíciles, pero sería peor dejar morir la gente, ¿no? Pero estamos en una circunstancia tan anormal y tan irregular para que ustedes dimensionen que si realmente tenemos, se cumplen las curvas epidemiológicas, vamos a tener que atender en Colombia un número de personas similares al que tuvo que atender Inglaterra en el peor momento de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que un país del tercer mundo tiene que afrontar la necesidad de tener un sistema sanitario similar al que tuvo una potencia en la Segunda Guerra Mundial, para que veamos en el peor momento, para que veamos el nivel del reto. Y en ese sentido, Humberto, lo que yo quería señalar es que van a pasar cosas muy extrañas jurídicamente, y están pasando, y necesitamos funcionarios públicos valientes, por supuesto, con fundamentos jurídicos, con la Constitución, con principios, pero creo que la figura jurídica fundamental que ahorita los funcionarios públicos tienen que coger en la mano es la excepción de inconstitucionalidad, y cuando tengan que aplicarlo, porque una regla no me permita llegar al fin, que es la protección de la vida y la salud de los colombianos, de las 200.000 personas que pueden necesitar atención médica, pues resulta que hay que hacerlo, y digamos que eso es, me parece a mí muy valioso y muy importante ese mensaje. Gracias, Ernesto. Doctora María Teresa, yo le voy a pedir el favor, si a usted le parece bien, ya que usted nos ayudó planteando unas reflexiones iniciales sobre esta tertulia, y teniendo también en cuenta que usted es la maestra de todos nosotros, ¿cómo le parece a usted que debemos cerrar esta tertulia de hoy? ¿Cuál sería el balance de todas estas medidas por las que hoy trasegamos en lo que tiene que ver con la agregación de demanda, la contratación pública estratégica, la continuidad de los contratos, las dudas sobre la urgencia manifiesta, el papel de los órganos de control? Es verdad que yo soy profe de todos ustedes, pero pues obviamente eso tiene que ver totalmente con la edad. Entonces, no es por nada más. Muy bien, muchas gracias. Yo diría que yo soy relativamente optimista. Yo creo que hay cosas que Colombia estaba necesitando, especialmente en contratación, que la movieran a pensar, a crear, a sacar conclusiones mucho más conceptuales. Por ejemplo, vamos a tener que dejar de pensar definitivamente en el tema de responsabilidad, salvo bajo la óptica de que yo tenga una conducta dolosa o culposa. Porque yo siempre lo repito en mis clases, los brutos podemos seguir existiendo. Es constitucional ser bruto. O sea, no es que las personas que vayan a meter las patas, por decirlo de alguna manera, en este momento vayan a ser objeto de escarnio público. Es que a mí me tienen que probar un dolo, una culpa grave. Y en estas circunstancias estoy de acuerdo con Ernesto, aquí hay que buscar es el fin de manera creativa, no tanto el trámite y la formalidad. Por eso, digamos que ese principio del dolo y la culpa grave, de la responsabilidad del artículo 90 de la Constitución, me parece importantísimo. El principio de solidaridad, yo creo que va a haber desequilibrios económicos, pero yo creo que vamos a tener que llegar a un tema de conciliación, un tema de acuerdo entre las partes para plantear formas de pago, para plantear pagos anticipados, para plantear anticipos incluso en la mitad del contrato, etcétera. Hay medidas que creo que hay que tomar hacia futuro, con lo que hemos oído al señor presidente de hablar de la salida inteligente, digamos, de la descuarentena inteligente. Yo creo que la mayor salida, la más importante de todas las salidas, está en el sector de infraestructura. Van a tener que permitir que se hagan las obras porque es la única manera de mover la economía. Y por último, la declaratoria de urgencia, creo que sí hay que declararla, pero la diferencia, yo sí creo que en esta norma hay diferencia con el 42 y el 43 de la ley 80. Y es que la motivación es distinta, porque aquí la motivación ya está probada, se entiende comprobado el hecho.
pero sí hay que declararle individualmente, porque si no esto sería tierra de nadie, porque lo que permite es la contratación directa, que entre otras casualidades quiero decirte, Humberto, que la contratación directa no es igual a corrupción. A mí me da mucha pena, ese concepto es errado, totalmente. La contratación directa es un modo de selección objetiva de los contratistas, aunque esto parezca absurdo. Si tú me dices voy a abrir una cuenta corriente, pues eso es un contrato, evidentemente. No, que voy a abrir licitación, porque la licitación es la regla general. Pues no, porque la naturaleza del contrato no da para que yo en una cuenta corriente abra una licitación. Ahí viene otra vez el tema de la bendita corrupción, porque contratación directa se asimila a corrupción y me da pena decirlo, pero las grandes corrupciones en este país se han producido a través de la licitación pública. De manera que eso toca reevaluarlo y dejar un poco de mirar la cosa con ese moralismo un poco como con cierta, sino hacer un negocio, digo un negocio social, de solidaridad, en beneficio de todos, dejando que los contratos se ejecuten, reconociendo los desequilibrios, haciendo una fuerza común y siendo creativos, especialmente los abogados, que desafortunadamente tenemos un INRI, Mr. No, nada se puede. Pues aquí vamos a tener que hacer un esfuerzo dentro de la Constitución, dentro de la debida motivación de las decisiones. Necesitamos servidores y autoridades pantalonudas que se le midan a tomar decisiones motivadas en la emergencia, que nos permitan salir adelante de este reto que para mí es más una oportunidad. Doctora María Teresa, creo que ese pues, ha sido un cierre excepcional para nuestra tertulia. Creo que sin duda hemos podido abordar todos los temas que nos habíamos propuesto. En su gran mayoría hemos resuelto y atendido las inquietudes y las preguntas de quienes muy amablemente se han conectado por este medio, por Zoom con todos nosotros y a través también del Facebook Live. En total son casi más de 600 personas las que estuvieron hoy compartiendo con nosotros y más de 1.300 las que se inscribieron. Yo quiero darle un saludo de agradecimiento en primer lugar a quienes nos acompañaron como tertuliantes, como conferencistas. En primer lugar a la doctora María Teresa, por dignidad y gobierno, no por edad. En segundo lugar a los doctores Mauricio Rodríguez, Juan David Duque y Ernesto Ortiz. Todos pues, grandísimos profesionales, grandes amigos, no solamente personales, sino también del Colegio de Abogados Rosaristas y del Instituto de Estudios Estratégicos. Dicho este saludo de agradecimiento, yo le quiero dar la palabra a mi también amigo Ricardo Medina, vicepresidente del colegio, quien nos va a hacer algunos anuncios parroquiales y bueno, nos veremos en futuras oportunidades y tertulias virtuales por los canales virtuales del colegio y también del Instituto de Estudios Estratégicos que dirijo. Hasta luego a todos. Un placer. Buenas tardes. Pues muchas gracias, Humberto, por darme el uso de la palabra y muchísimas gracias a todos nuestros tertuliantes, a la doctora María Teresa, al doctor Ernesto, al doctor Juan David y al doctor Mauricio, todos amigos del colegio. Esta es su casa y doctora María Teresa, muchísimas gracias por su ilustración, porque usted... Y creo que es un momento para recordar a nuestro querido doctor Gabriel de Vega, son de los pilares en la contratación estatal en la Universidad del Rosario. Entonces, muchísimas gracias. El colegio solo está agradecido con ustedes. Y de una vez les cuento a todos nuestros participantes. Con todo cariño, con todo gusto. A nuestros tertuliantes que queremos desarrollar un seminario en este tema porque se nos quedaron muchas preguntas en el tintero. Este es un tema muy amplio. Tenemos que aprovechar a estos expertos que están escuchando. Entonces, próximamente en nuestras redes estaremos contándoles un poquito sobre este seminario que está ahí fraguándose. Y por otro lado, queremos invitarlos a nuestra próxima tertulia dentro de este ciclo de tertulias del COVID-19, en donde hablaremos sobre los retos médico-legales generados por esta pandemia. En estos momentos, Juliana les está compartiendo la pantalla sobre pues, toda la temática de esta tertulia. La tertulia será llevada a cabo el jueves 16 de abril en este mismo horario y tendrá la presencia de médicos y de abogados que podrán analizar algunos
algunas temáticas respecto de esta pandemia. Nuevamente, muchísimas gracias. Y los invitamos a que respondan la encuesta de satisfacción y nos volveremos a ver en estos espacios. Que tengan una feliz tarde y mucha salud para ustedes y sus familias. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Aló. No sé si quedó claro, doctor Ricardo, que en nuestro nuevo seminario van a estar acompañándonos todos los conferencistas de hoy. Bueno, siendo las 6 de la tarde y 28 minutos, estaba previsto que fuéramos hasta las 6:30 de la tarde. Creo que podemos dar por terminada nuestra tertulia. Como lo decía Ricardo, nos veremos en el seminario sobre contratación y COVID, que ya haremos un poquito más extenso con largas intervenciones de los conferencistas que nos acompañaron el día de hoy y muchas otras autoridades del derecho contractual público en Colombia. También darle un agradecimiento al doctor Boada, presidente del Colegio de Abogados Rosaristas. No sé si usted nos quiera hacer la despedida oficial. Juliana, está en mute el doctor Boada. Hay que quitarle el mute. Ya le pedimos a nuestra directora que le quite el mute, doctor Boada, para que usted despida y bueno, nos vayamos todos a descansar porque ya creo que todos estamos en nuestras casas. Bueno, me está diciendo Juliana que hay algún pequeño inconveniente. Por esa razón, doctor Boada, creo que no pudimos darle el uso de la palabra. Ya, yo soy el host. Creo que yo le puedo... Ya, listo, doctor Boada. Muchas gracias, doctora María Teresa, doctor Mauricio, a todos nuestros conferencistas, a todos los participantes. He estado monitoreando las redes sociales, el Facebook, no se imaginan la cantidad de preguntas que hay en torno a esta situación coyuntural y muy animados. Yo creo que los que han participado en participarán de pronto ya en un seminario más extenso, como lo dice el doctor Humberto, como lo dice también el doctor Ricardo. Mil gracias, doctora María Teresa, como siempre. Me uno a los agradecimientos. Mi profesora también de contratos estatales, muy amable. Y doctor Mauricio Rodríguez, muchas gracias. Hasta la próxima y seguimos adelante con todos nuestros eventos. Llenen la encuesta, nos están escribiendo allí en el chat. Llenen la encuesta de satisfacción, es muy importante para el colegio que la llenen. Es principal fuente de nuestros próximos eventos. También vamos a tener algunos eventos lúdicos, algunos otros eventos todavía en este confinamiento, en lo que nos queda del confinamiento. Muchas gracias, buena noche, buena cena. Gracias.